no podia creure-m'ho. Era impossible que no n'hi hagueren falles. Molt trist, però bueno, al final algún dia se faran. Pues un poco de tristeza, porque llevábamos todo el año trabajando y de un día para otro nos dicen que no podemos realizar ningún evento y la verdad que nos resultó muy difícil el tener que parar las cosas así, pero bueno, antes de todo está la salud de todas las personas, de todos los amigos y sobre todo de que la fiesta siga viva. Si hubiera pasado algo hubiera sido peor. Un per un m'enviaren whatsapps d'ànims i molt contenta per això. Tot en si les falles. No n'hi ha que deixar ningún dia per a passar-ho bé i disfrutar en els amics, en els companys i de la falla, por supuesto. Como van nuestras falleras, ya mismo vamos a tener que poner hasta consorcio infantil, así que yo creo que vamos a crecer. Espectaculars. O sea, espectaculars. No tinc una altra paraula perquè segur que seran lo más. Pues la falla la vamos a coger muy fuerte y las UCI van a estar en peligro, pero no por COVID, sino por exceso de casalla. Ànim, valencians! Este any no n'hi haurà falles, però podrem celebrar-ho a casa. A l'any que ve, si ens deixen, podrem fer unes falles per tot lo alt i disfrutar estos 2 anys que no hem pogut. I als meus fallers, que moltes gràcies per els ànims, que sou únics i viva la falla al fallo. Pues nada, antes que nada, que disfrutéis de las no fallas en vuestras casas, pero que sean fallas en sí. Tener una botellita de casalla, otra de lo que más os guste, y por la noche antes de acostaros, un lingotazo. Y sobre todo, disfrutar de estas fiestas, aunque sea en casa.